Para una piel natural, comenzamos con este color en dilución de capa base. Lo aplicamos con el pincel bien cargado y no insistimos mucho sobre la misma zona para no dejar grumos. Si vemos que la capa no queda homogénea, una vez que haya secado, aplicaremos una nueva pasada para obtener un color totalmente uniforme. Ya tenemos la capa base lista. Ahora vamos a utilizar esta shade que es ideal para los tonos piel. Lo aplicamos sin insistir demasiado sobre una misma zona para obtener el resultado deseado. Así queda una vez que ha secado. Utilizamos el mismo tono que el de la capa base y vamos a recuperar las luces que hemos perdido cuando hemos aplicado el lavado de shade. Lo hacemos en dilución de capa base y si os fijáis lo voy haciendo con pinceladas muy cortas para intentar que no se note mucho la línea del corte entre capas. Tenemos que intentar que la superficie donde estamos colocando las luces quede lo más homogénea posible. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a aplicar unas pasadas para suavizar las transiciones e integrar las capas. Ya tenemos bien definidos los volúmenes de la cara. Mezclamos estos dos tonos a partes iguales. Como veis, son tonos que son relativamente desaturados, lo cual va a hacer que obtengamos un resultado de piel bastante natural. De nuevo lo aplicamos en dilución de capa base y con pinceladas muy cortas. Este paso es muy parecido al anterior, con la diferencia de que tenemos que reducir el tamaño de las luces. Y de nuevo diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para integrar las transiciones. Lo hacemos con el pincel muy descargado e intentamos comenzar la pincelada en la zona de sombra y arrastramos hacia la luz. En este punto ya luce bastante bien, pero podemos seguir avanzando. Añadimos un 20% de Pastel Yellow al color de la mezcla anterior y con esta nueva tonalidad en dilución de capa base vamos a hacer los brillos máximos. Tenemos que hacerlo en la misma zona que anteriormente, pero vamos a reducir todavía más su tamaño. Y para fundir esas transiciones que se han creado al colocar los brillos, diluimos ese mismo color y aplicamos unas veladuras. Tenemos que intentar no meternos demasiado dentro de la zona de sombra, trabajar tan solo cercano a la zona del brillo máximo. Os recuerdo que para los pasos de veladura es muy importante que tengamos el pincel súper descargado. Este es el resultado de la piel natural una vez le hemos pintado el resto de elementos de la cabeza. Ahora utilizamos este color como capa base para crear una piel rosácea. Si queréis que en este paso la pintura tan clarita cubra mejor, necesitamos una imprimación que sea más clara, ya que la diferencia de color que hay entre el color que estamos aplicando y la imprimación es demasiado potente, se notará la transparencia y necesitaremos dar una nueva capa. Ya tenemos la capa base lista. De nuevo vamos a aplicar un lavado con el mismo tono de shade, pero como podéis ver, al ser su base de color distinto, el resultado final no será el mismo. Así queda una vez que ha secado. Ahora vamos a sacarle las luces, pero vamos a empezar con un color un pelín más oscuro, ya que he considerado que el de la capa base daría demasiado contraste desde un inicio y costaría bastante fundir las transiciones. Para este paso tenemos que pensar más en no cubrir la zona de sombra que en pintar las luces. Quiero decir, es más fácil identificar las zonas de sombra máxima, que son las que están mirando hacia el suelo, y cubrimos el resto. De esta forma no nos vamos a equivocar a la hora de colocar estas primeras luces. Diluimos el mismo color a veladura del tipo 2 para fundir las transiciones y fundir todo el trabajo anterior que hemos creado.
Si no descargamos el pincel lo suficiente, será muy difícil controlar las veladuras, ya que dejará una gota de agua cuando levantemos el pincel. Ahora sí, vamos a utilizar el color de la capa base para seguir creando las siguientes luces. En esta ocasión vamos a identificar cuáles son las zonas de brillo máximo, y estas van a ser aquellas partes que estén más orientadas hacia la luz, es decir, que estén orientadas hacia arriba. Y de nuevo diluimos ese mismo color para fundir las transiciones. En esta ocasión no nos vamos a meter tanto en la zona de sombra, ya que si lo hacemos perderíamos mucho contraste. Ya se ve bonita, pero le falta un poco de contraste. Para potenciar las luces máximas utilizamos este color y tenemos que hacerlo ya en una zona bastante reducida. Pensad que si hacemos las luces demasiado grandes, la piel se verá demasiado blanquecina. Para ello tenemos que dejar mucho tono medio del paso anterior. Y como siempre hago, para fundir ese trabajo y que todo quede más suave, diluyo el color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y aplicamos unas pasadas sobre la zona de luz. Y así queda esta piel rosácea después de haberle pintado el resto de elementos de la cabeza. Y ahora nos vamos a pintar una piel dorada. Para ello comenzamos con un color bastante anaranjado. Eso sí, no cojáis naranja puro, ya que si no se vería demasiado artificial. Y una vez que hemos aplicado la capa base, vamos a darle un lavado con la misma shade que hemos utilizado en las pieles anteriores. Ya tenemos lista la cabeza para colocarle luces. Usamos el mismo tono que el de la capa base, y el proceso es igual que en las cabezas anteriores. Seleccionamos cuáles son nuestras sombras máximas y cubrimos el resto de forma homogénea. Nos ayudamos de una pincelada muy corta para que la línea que hay del cambio de color no sea una línea recta totalmente dura, ya que eso sería muy difícil de fundir. Con una pincelada corta, la línea quedará más o menos difuminada y luego tan solo tendremos que aplicarle unas veladuras para fundirla perfectamente. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y procedemos a fundir esas líneas que se han creado. Ya tenemos la volumetría perfectamente definida, ahora solo falta ir potenciándole el contraste. Para continuar con la tonalidad cálida de la piel, le añado un color que contiene bastante amarillo. Y con esta nueva tonalidad vamos a ir marcando las zonas de brillo máximo. Como os dije anteriormente, estas van a ser las que están más orientadas hacia la luz. En este paso tenemos que hacerlas bastante grandes para que en los siguientes pasos vayamos reduciendo su tamaño e ir creando el degradado. Como no podía ser de otra forma, diluimos ese mismo color para fundir las transiciones. En esta ocasión intentamos no meternos dentro de la zona de sombra máxima para no perder contraste. Ya casi lo tenemos, falta un pelín más de fuerza a la luz. Para ello añadimos al color del paso anterior más del tono amarillento. Eso aclarará el color, pero no perderemos la tonalidad cálida, ya que contiene bastante amarillo. Y en dilución de capa base volvemos a seguir pintando las luces, pero reduciendo su tamaño. Como os dije, es muy importante que en estos pasos ya no hagamos las luces muy grandes. Si lo hacemos, aclararemos demasiado los tonos medios y perderemos contraste. Y para fundirlo todo, de nuevo diluimos ese mismo color a veladura del tipo 2 para fundir lo máximo que podamos las transiciones. Y para aumentar todavía más el contraste, repetimos el proceso del paso anterior, pero utilizando Golden Yellow sin mezclar. En estos brillos máximos, las luces tienen que ir en un espacio súper reducido. Y de nuevo integramos esos brillos que hemos pintado
con veladuras del mismo color que hemos usado. Este es el final del vídeo, espero que os haya gustado este formato. Decidme en la cajita de comentarios si queréis más vídeos como este y qué tipos de piel os interesaría ver en futuros vídeos. No me enrollo más y hasta la próxima.